La Fuerza Aérea Rusa cuenta con un moderno repertorio de aeronaves que son competitivos contra las aeronaves de cuarta generación de Occidente. Entonces, ¿por qué dejaron de ser importantes tan solo 3 días después de comenzar la invasión? La información presentada proviene del estudio realizado por Justin Bronk, en el cual recopiló fuentes de estudio anteriores en la materia y con la gran novedad de entrevistas directamente con comandantes de baterías antiaéreas y pilotos que han entrado en combate directo. Como siempre, dejaré las fuentes de cada tema a tocar, además del estudio propiamente tal, que también cuenta con las citas a pie de página. También elaboré un mapa mental, que dejaré en la sección de miembros del canal para que reemplacen el calendario porno y pongan el mapa encima. Vamos a ver 5 temas principales y al final vamos a ver cuáles son las lecciones aprendidas durante este primer año de guerra aérea en Ucrania, evento que se estudiará durante décadas, pero aquí estamos, son los primeros en escuchar de primera fuente en español de este tema. Vamos con el primero, la superioridad aérea del hardware ruso versus el ucraniano. La Fuerza Aérea Rusa, que llamaremos BKS, comenzó la invasión con un inventario de 400 cazas multirol y aviones de ataque terrestres. Destacamos al Sukhoi 35S, al Sukhoi 30SM y al Sukhoi 34 en la familia moderna. También añadimos 300 modelos de legado, pero vastamente modernizados como el MiG-31BM, Sukhoi 25SM y el MiG-29 SMT. La parte más importante de estas aeronaves versus el arsenal ucraniano de MiG-29 y Sukhoi 27 es la capacidad de montar misiles aire-aire Fox 3, municiones de precisión de largo alcance para ataque terrestre y los radares IRBIS-E y VARS-M. Estos radares de tipo PESA son superiores a los radares de pulso Doppler encontrados en los aviones ucranianos. Tienen un alcance anunciado de 350 kilómetros, casi 3 veces mayor a los radares soviéticos, con la capacidad de atacar hasta 8 blancos hasta 100 kilómetros de distancia en el modo TWS con misiles de guiado por radar activo. Sin embargo, no puedo asegurar que la fuente citada sea de confianza, pero incluso si fuese la mitad de capaz de lo anunciado, sigue siendo una liga por encima de las capacidades ucranianas. Hablemos de los misiles R-27 y R-77. De nuevo, aquí tenemos una liga entera de diferencia, porque el R-77 ruso es un misil guiado por radar activo, y esto quiere decir que el piloto puede lanzarlo y luego de guiarlo durante un tiempo puede soltarlo, y el misil autónomamente va a cazar al enemigo por sí solo. A diferencia del R-27 soviético, que es un misil guiado por radar semiactivo. Esto quiere decir que el piloto debe sostener el guiado del misil todo el camino hasta su explosión. Y si llegase a perder el bloqueo de radar, entonces el misil no golpeará nunca, además de alertar al enemigo del momento en el que se lanzó el misil. Y eso sin mencionar que el R-77 tiene mayor alcance aerodinámico que el R-27. Los rusos están montando una cápsula de guerra electrónica, alias Kivini, y este pod automáticamente detecta un radar y lo llena de ruido y lo interrumpe, lo degrada. Desafortunadamente para los rusos, este pod no es capaz de diferenciar entre aliado y enemigo, entonces deben elegir entre un radar funcional o protección electromagnética. En cuanto al apartado terrestre, Ucrania maneja también sistemas soviéticos, entre ellos el S-300 y el S-300V, los Buks, Tors y Osas, mientras que Rusia maneja sistemas como el S-400 que de nuevo son una generación por encima de lo que tiene Ucrania, con alcances que exceden a los sistemas ucranianos y por lo tanto con la capacidad de golpear aeronaves ucranianas desde territorio ruso con mayor efectividad que lo que podría lograr un sistema equivalente ucraniano. Luego tenemos la superioridad numérica que posee la BKS, que es una ventaja cuantitativa obvia. Como resultado tenemos que los pilotos ucranianos están obligados a volar bajo, tanto para evitar la iluminación de la defensa terrestre rusa, como para utilizar el clúster terrestre evadiendo misiles aire-aire rusos. A consecuencia, el piloto ucraniano tiene un alcance de misiles muy limitado,
porque debe usar sus R-27 a baja altitud, donde la densidad del aire le quita mucha energía cinética al misil. Esto no hace más que exacerbar la diferencia de alcance entre ambas fuerzas aéreas, y es la principal razón por la cual expongo en mi video del Gripen que más que tener un avión occidental, se necesita añadir una capacidad faltante, como la que entregaría el misil Meteor o el AMRAAM. Vamos al siguiente tema. Se debe reconocer que la BKS tuvo éxito en producir una lista extensa y generalmente precisa de objetivos para el ataque a largo alcance de misiles crucero y bombarderos. El plan de ataque inicial estuvo bien coordinado junto a las capacidades de golpe en profundidad de las fuerzas terrestres, sistemas de guerra electrónica y el fuego naval. Este proceso de generación de blancos se valió en gran parte de una red de inteligencia humana, el UMINT, las que incluyen penetración del Estado ucraniano y de la jerarquía militar, así como equipos del GRU y otras agencias de servicio especial. La BKS también obtuvo inteligencia electrónica, o sea, el INT, a partir de vuelos y patrullas realizadas por Sukhoi 24MR e IL-20M desde enero a lo largo de la frontera ucraniana para detectar posiciones y cambios en el mapa de la defensa aérea ucraniana. Ahora voy a hablar acerca de la incapacidad de la BKS para establecer y explotar la superioridad aérea. Hay dos elementos que se desprenden. Una de ellas es la poca evidencia que se tiene de operaciones SEAD y DEAD posterior al inicio de la invasión. Cuando la invasión comenzó, se inició una campaña de SEAD y de DEAD. La supresión fue más exitosa que la destrucción porque Ucrania había movido varios de sus sistemas de defensa aérea unas horas antes del ataque gracias a la inteligencia y consejería de Occidente. Los protagonistas de estos ataques fueron los Tupolev 95MS y los Tupolev 160, con los misiles cruceros KH-101 y KH-55, más voleas de misiles Caliber provenientes de las fuerzas navales y los misiles Iskander de las fuerzas de misiles terrestres. También está el esfuerzo de guerra electrónica que actuó de apoyo para la supresión. Este esfuerzo se vio potenciado por el entendimiento detallado de los sistemas soviéticos operados por Ucrania. Sin embargo, el daño anticipado fue menor porque los ucranianos realizaron actualizaciones y cambios de componentes claves. De todas maneras, los sistemas fueron degradados, solo que en menor medida de lo anticipado. Después del ataque inicial, se realizaron ataques en profundidad por los Sukhoi 34 Fullbacks, que se dedicaron a bombardear de forma convencional con bombas de propósito general desde 4.000 metros de altitud a posiciones de defensa aérea, lo que forzó el reposicionamiento constante de los SAM ucranianos. Y además, estos ataques fueron concentrados a lo largo de las rutas aéreas que serían utilizadas por la VDV en sus helicópteros, lo que en definitiva insertaría a la VDV y a los Spetsnaz en el aeropuerto de Hostomel. Pero hasta ahí llega el buen trabajo, porque posterior a los primeros 3 días, Rusia dramáticamente disminuye su efectividad para encontrar, fijar y destruir a los SAM ucranianos. Esto ocurre porque Ucrania también constituye un ente pensante y como tal se desviaron de las presunciones y predicciones rusas en las cuales se basaba el plan inicial. Se realizó un efectivo empleo de defensas aéreas por parte de Ucrania y fueron realizadas primordialmente por sistemas propios hasta octubre de 2022, fecha en la cual empezaron a llegar los Iris-T, los Gepard y NASAMS, que fueron utilizados para proteger infraestructura y estructuras civiles de las municiones merodiantes y misiles crucero. Todo el resto de la tarea de defensa aérea fue con sus propios sistemas ya existentes. Ucrania contaba con los SA-11, SA-10, SA-12 y SA-8 constituidos en varias brigadas y regimientos, por lo tanto su número no era menor. La BKS, al ser incapaz de destruir los sistemas de defensa aérea por razones que veremos más adelante en el video, se ven forzados a operar a baja altitud cuando penetraban sobre espacio aéreo ucraniano. Pero esto significó que se verían expuestos a los miles de manpads especializados en la destrucción de aeronaves operando a baja altitud. Esto tuvo el efecto de forzar una actitud muy cautelosa en la BKS, y ya para el tercer día tuvieron que operar desde mucha altura,
pero nunca sobrepasando su propia frontera, que sirve para establecer superioridad aérea sobre su propio territorio debido a la ventaja en el aire versus Ucrania, pero no suficiente para explotar dicha ventaja. Esta incapacidad para proyectar salidas de ala rotatoria y ala fija sobre Ucrania se ven reflejadas en los videos de cabinas y grabaciones terrestres que obviamente son cotejadas para máximo efecto propagandístico, y las operaciones que sí están haciendo no se pueden documentar con mucha facilidad por obvias razones operacionales de seguridad. Y esto nos va a llevar a revisar el rendimiento de la BKS. El 75% de las salidas de Sukhoi 34 fueron realizadas con aviones individuales para objetivos individuales, y el 25% en pares. Al igual como ocurrió con las voleas de misiles cruceros, los bombardeos de Sukhoi 34 no tuvieron VDA, o Battle Damage Assessment, palabras técnicas para decir ¿le pegué la bomba o no? No se logró el efecto físico deseado en esos ataques, pero como se mencionó anteriormente, sí se logró reposicionarlos, además de la interferencia electrónica. Esto proporcionó suficiente supresión de los radares para la inserción aerotransportada en Hostomel, y los cazas de superioridad ucranianos estaban relativamente aislados de su propio paraguas antiaéreo durante este periodo de la campaña aérea, lo que generó bajas considerables en sus filas a causa de las defensas rusas y patrullas de combate aéreo. Además, se evidenció la utilización del misil R-37M lanzado desde el MiG-31BM. Este misil es, por así decirlo, un equivalente al AIM-54 Phoenix que lanzaba el F-14. Tiene una increíble distancia porque fue diseñado para interceptar bombarderos y AWACS, pero obligó a que los vuelos ucranianos se realizaran lejos de la frontera y por lo tanto incapaces de interceptar a los helicópteros. El rendimiento de las misiones DEAD fue paupérrimo y, según los expertos, se atribuye a que no se realizaron BDAs y los procesos de repetición de ataque no fueron lo suficientemente rápidos y granulares para compensar o anticipar el reposicionamiento de las unidades ucranianas móviles. En cuanto al rendimiento de los jets multirol, al lanzar misiles antirradiación, principalmente el KH-31 y el KH-58, lo realizaron a casi máxima distancia y sin mucha proficiencia, lo que generó una baja probabilidad estadística de impactar en los radares ucranianos. Para adaptarse, se lanzaban misiles antirradiación al mismo tiempo que los vuelos de Sukhoi 25 buscaban a las defensas para destruirlas, pero no tuvieron mucho éxito acorde a oficiales de inteligencia y baterías de defensa aérea ucranianas. En cuanto a la guerra aire-aire, también se describen procedimientos subóptimos durante el lanzamiento de los misiles R-77-1. Y esto es solamente un video y no se debe considerar como algo que ocurre a menudo. Pero sí cabe la posibilidad de que al mantenerse dentro de las fronteras rusas, se lancen misiles casi al máximo rango, lo que disminuye significativamente la probabilidad de golpear al blanco. De todas maneras, la flota ucraniana de Sukhoi 27, MiG-29 y Sukhoi 24 y Sukhoi 25 sufren muchas bajas a causa de la BKS y la defensa aérea terrestre. Luego de no poder tomar Kiev y la incapacidad de las fuerzas terrestres de penetrar las posiciones defensivas ucranianas al principio de marzo, todo se fue a pique. Los sistemas SAM ucranianos ahora estaban operativos, consiguiendo los efectos descritos anteriormente en el video. Y para la BKS, el apoyo aéreo cercano fue un completo fracaso. A partir de marzo, se movieron a las alas rotatorias y alas fijas a lo largo de ciertos ejes para tareas de apoyo aéreo cercano para el ejército terrestre. Pero de todas las alas fijas, solamente la flota de Sukhoi 25 tenía entrenamiento en este tipo de misión, y además, tiempo limitado. Por lo tanto, la BKS empieza a realizar ataques a baja altitud a plena luz del día con municiones de propósito general. Es decir, no guiadas y coheteras, como se ha visto en cientos de videos.
Cuento corto es que no se evidenciaban buenos resultados, se perdieron 10 jets y 10 helicópteros en la primera semana de las operaciones CAS, las cuales se evidencian en la página Oryx. Luego se hizo un pequeño cambio, las misiones empezaron a realizar de noche, pero los ucranianos empezaron a obtener equipamiento de visión nocturna. Ya no valía la pena volar de noche porque era mucho más difícil acertarle al blanco y ahora estaban en desventaja, así que de nuevo se volvió a las operaciones diurnas. Esto incentivó a los bombardeos a distancia con coheteras y misiles Kh-59. Hasta la fecha actual se han perdido 20 Sukhoi 34, 30 Sukhoi 25, 33 helicópteros K-52 y 11 Mi-28 Havoc, que dentro de todo, teniendo en cuenta el inventario, no es un porcentaje importante, pero también el ritmo operacional ha sido bajo y muy cauteloso. Para abril de 2022 cesaron las penetraciones por ala rotatoria o fija y recién en octubre y noviembre del año pasado, los Sukhoi 34 se observan volando de nuevo a bajo nivel y bombardeando con bombas no guiadas. Esto sugiere una escasez de municiones de precisión porque está demostrado ya evidenciado que la BKS prefiere ser cautelosa, conservadora, atacando a distancia. Entonces, ¿para qué arriesgarse con este tipo de ataques si no es porque les faltan municiones guiadas? De hecho, a la fecha de la creación de este video han aparecido un montón de bombas planeadoras equivalentes a las JDAM Extended Range y por qué no las tenían antes. Pero para entender el desastroso rendimiento de la BKS en el apoyo aéreo cercano, tenemos que conocer un poco de la historia doctrinal de la BKS, porque durante la Guerra Fría, la Unión Soviética asumía perder la superioridad aérea contra la OTAN si se trataba de una lucha justa, y por lo tanto desarrolló mucho más las defensas terrestres. La idea era que los bombarderos lanzaran sus municiones convencionales y municiones nucleares, muy similar al inicio de esta campaña, y operaran dentro del paraguas de SAM. El apoyo aéreo cercano no fue más que un adicional. Los ataques terrestres por la aviación no eran más que artillería, pero de mayor alcance en los esfuerzos militares. De hecho, allí donde no alcanza la artillería, van a mandar un Sukhoi 25 como mandaban un IL-2 Sturmovik. Luego tenemos una limitación técnica muy importante, que es la desventaja tecnológica en el apartado de los sensores apropiados para el CAS. Me refiero específicamente a los targeting pods como el Lightning y el Sniper XR. Rusia no tiene un equivalente operacional, ¿ya? El Damocles no. O sea, sí equivalente. Pero hasta ahora ni un solo avión se ha visto utilizándolo. Y los que han sido capaces de producir indígenamente no fueron comprados en cantidades por la BKS por razones económicas. Así que se quedan con aquellos sensores que están integrados en la estructura de la aeronave. Específicamente aquellos en la nariz del avión, como los que utiliza el Sukhoi 25 o el que está debajo del piloto en el Sukhoi 34. Pero estos sensores son de una flexibilidad táctica muy limitada en comparación a los modelos de Occidente. Tienen campos de visión limitados, tienen campos de visión pequeños y con resoluciones y sensores inferiores. Es un fenómeno muy similar al que se ve en los tanques. De hecho, para aquellos que tienen Falcon BMS o que tienen DCS World, instalen el AGM-65 Maverick y utilicen la cámara del Maverick como si fuese el targeting pod. Creo yo que esa es como la mejor manera de entender qué es lo que tienen los pilotos rusos a disponibilidad, con lo que tienen que trabajar, imagínense. Esto obliga al piloto a tener que vectorizarse directamente hacia el objetivo, limitando valiosos segundos que tiene para detectar y fijar un objetivo para el ataque. Además de tener que apoyarse en coordenadas preentregadas por GPS o GLONASS. El GLONASS vale hongo, y algunos sensores rusos no tienen capacidades multiespectro, limitando su uso aún más a las condiciones meteorológicas.
Estos pods son vitales para las tácticas CAS occidentales, además de que en Occidente la integración CAS lleva por lo bajo 50 años de desarrollo, no así en Rusia. Y con eso llegamos a la última parte del video, que son las lecciones aprendidas. Vale recordar que las expectativas previas a la guerra eran muy altas para la BKS, una flota técnicamente impresionante, pero nadie vio con ojo crítico la falta de experiencia operacional en múltiples dominios. La BKS nunca ha demostrado algo llamado COMAO, siglas de la OTAN para Operaciones Aéreas Compuestas, el cual se define como el uso asimétrico de tipos de aeronaves interactuando en acciones coordinadas para lograr objetivos militares definidos en un tiempo y área geográfica. Las últimas operaciones notorias de la BKS fueron en Siria, pero en Siria estas operaciones consistieron de patrullas aéreas de combate y bombardeo de posiciones fortificadas y estáticas contra insurgentes. Las operaciones compuestas requieren de horas y horas y horas y horas de entrenamiento, coordinación, planificación, instrucción, ejercicios, cuya complejidad es alta. Porque, por ejemplo, de la manera en que lo hace Occidente, para suprimir un área, necesitan un barrido de cazas, escoltas SEAD, que también podrían ser llamados francotiradores de radares, aviones de ataque que destruyan a los objetivos, que destruyan a las defensas aéreas directamente, patrullas que se mantengan en estación, aviones de repostaje, AWACS, aviones de inteligencia electrónica, JSTAR, drones, aviones de guerra electrónica y escolta electrónica, y todos estos aviones tienen que despegar, juntarse a un minuto exacto, viajar al objetivo en formaciones de más de 2 aviones, porque los rusos solo emplean formaciones de 1 o 2 aviones. Hay que coordinar el punto de holdeo o Marshall, lograr que tengan suficiente combustible para operar con cierta libertad de combatir en Afterburner, lograr que tengan suficiente combustible para volver a base, superar obstáculos mecánicos y del clima, y que todos vuelvan. Y se imaginarán que es como una coreografía o algo así, que está todo scripteado. Pero no es solo una coreografía, porque los líderes de vuelo tienen que además ser entrenados para tomar decisiones en el momento que sean consistentes con la intención del comandante. Eso no se logra con la cifra de 80 a 100 horas de vuelo al año que tiene un piloto de la BKS. Sin mencionar que se necesita una cantidad absurda de dinero y de combustible para hacer ejercicios de eso, que es lo que puede hacer Occidente, y Rusia no puede. En conclusión, podemos sacar las siguientes lecciones de la guerra aérea en Ucrania. Primero, la Fuerza Aérea Rusa es formidable para sostener su propio espacio aéreo debido a la capacidad tecnológica de sus aeronaves en el apartado aire-aire y la capacidad de defensa aérea terrestre, que sigue siendo el protagonista de la batalla aérea. Así es, igual que en la Guerra Fría, el arma principal de control aéreo son las IATS desplegadas en tierra, y la BKS es un actor secundario. La BKS tiene una debilidad importante en las operaciones CAS por limitaciones en la evolución de su doctrina, la falta de entrenamiento de pilotos y la limitación de sensores dedicados al ataque terrestre. La generación de objetivos con información obtenida mediante inteligencia humana de señales, electrónica o satelital sigue siendo un componente fundamental en la preparación de un ataque, pero una vez atacas, asegúrate de seguir obteniendo información de tus objetivos para saber que fue efectivo dicho ataque. Rusia en este caso no lo logró, y no basta con suprimir una defensa aérea durante algunas horas, eventualmente se volverá a encender, y significará la negación del espacio aéreo. En esta guerra, y más que nunca en la historia, se ha demostrado cómo el país con menor fuerza de combate preguerra es capaz de montar una resistencia feroz utilizando correctamente un sistema de defensa aérea integrado. Otra fortaleza de la BKS sigue siendo su flota de bombarderos. Su trabajo fue muy importante y habilitó las operaciones terrestres que le siguieron.
es necesario que los países de la OTAN sepan contrarrestar la amenaza que suponen. Pero la mayor debilidad de la BKS es sencillamente la falta de entrenamiento y capacidad de operación conjunta de la cual la OTAN se da el lujo de poseer. Y esto es notorio en una guerra ofensiva. Y con eso damos por terminado el video, espero les haya gustado, deje su like, comente su opinión siempre bien valorada y suscríbase si no lo ha hecho. Si quiere apoyar al canal, conviértase en miembro. Como mencioné, subiré el mapa mental del cual me valí para orientarme en la creación del video. Iré subiendo ese tipo de cosas que son exclusivas para miembros. Y eso, nos vemos en otro video.